Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Bueno, terminé de leer Los Cuatro Acuerdos de Miguel Ruiz y la verdad que fue muy interesante porque a veces nosotros estamos condicionados por cómo fuimos criados, ¿no es cierto? Entonces, cuando éramos chicos nos decían nuestros padres, no hagas esto por tal cosa, no hagas lo otro por tal cosa, y nosotros le hacíamos caso porque era palabra mayor de nuestros adultos, que bueno, se supone que nos tienen que educar. Entonces nosotros le hacíamos caso, o creíamos que éramos buenos si hacíamos las cosas que nos decían, y éramos malos si éramos rebeldes y hacíamos lo que nosotros queríamos. Entonces eso es con lo que fuimos creciendo durante nuestra vida, hasta que en un momento decimos, epa, no era tan malo lo que yo hacía, era lo que yo sentía. Pero claro, de acuerdo a la educación de cada uno, o nuestros padres fueron educándonos como a ellos los educaron, y así sucesivamente, ¿no? Entonces llega un momento que nosotros decidimos tomar nuestras propias riendas y, y bueno, y nos damos cuenta de que hay muchos preconceptos que tenemos que no son los correctos, de acuerdo a lo que nosotros queremos y de acuerdo a nuestra personalidad, la que nosotros queremos ir desarrollando. Entonces, para ser felices, porque en esta vida estamos para ser felices, no para estar sufriendo por cosas que no tienen sentido, ¿no es cierto? Entonces, este libro habla de 4 acuerdos que, si nosotros los analizamos, nos damos cuenta de que no es tan difícil vivir feliz, ¿sí? Por ejemplo, el primer acuerdo es sé impecable con tus palabras. ¿Por qué es esto? Porque nosotros a veces actuamos de acuerdo a esos conceptos que teníamos de antes, por lo que nos dijeron. Por ejemplo, vos no vas a poder hacer tal cosa, hacé lo que yo te digo porque eso no lo podés hacer. O sea, nos limitaban en algunas cosas, ¿no? A desarrollarnos. Entonces crecíamos con eso, y por ahí algunas cosas, me incluyo, de adulto, estoy limitada o estamos limitados por algo que pensamos, o en nuestro inconsciente lo tenemos tan arraigado, tan metido en nuestra memoria, que no lo hacemos porque supuestamente no podemos. Entonces eso está complicado. ¿Por qué? Porque si llega un momento que nos damos cuenta y lo podemos revertir, porque eso sí que lo podemos revertir, porque todos somos capaces de hacer de todo lo que queramos para ser felices. Entonces, si nos damos cuenta, genial, pero hay gente que se murió pensando que era imposible hacer algo, porque no tuvo o el apoyo, o nadie le dijo, mira que sí que sos capaz. Eso era algo que te dijeron y te lo hicieron creer, y no es así. Así que hay que tener mucho cuidado cómo le hablamos a la gente y qué es lo que le decimos. Porque la gente se lo puede creer y va a actuar en consecuencia. O sea, o no va a hacer nada porque no puede, o va a ser un ego súper importante porque alguien se lo hizo creer, y bueno. Pero bueno, más vale pensar que sí podemos todo, porque lo vamos a intentar por lo menos, y no frustrarnos y ponernos un techo y decir, no, hasta acá llegué porque no puedo más, y quizás no, quizás era hacer esto y correrlo y sí, y seguir para adelante. Así que eso está bueno que lo tengamos en cuenta, porque las limitaciones están dentro, o sea, en nuestra cabeza, no en nuestra esencia. ¿Sí? El segundo acuerdo es no tomes nada personal, ¿sí? Porque a veces también dicen, hay, o escuchamos críticas y qué sé yo, y nosotros estamos tan sugestionados que pensamos que nos están diciendo a nosotros. Y tengamos en cuenta que lo que nos dicen muchas veces es lo que le pasa a la otra persona. Entonces las limitaciones que nos dicen que nosotros no podemos alguna cosa, o
o que nos va a salir mal algo porque a mi vecino le pasó tal cosa y entonces vos tampoco, no lo hagas porque también te va a pasar lo mismo, qué sé yo. Esas cosas son las que le pasaron a los otros, pero no a nosotros. Entonces, no tomemos nada a personal, porque nosotros tenemos que tener nuestra propia experiencia también. Y lo vamos a hacer, si nosotros estamos convencidos, lo vamos a hacer. Y no nos limitemos con eso porque no. O los chismes, a veces nos cargamos de chismes o habladurías de otras personas y eso nos ocupa lugar y no tiene ningún sentido. Así que no nos tomemos nada a personal. Si nosotros tenemos que ser felices por nosotros, básicamente por nosotros, y podemos, al estar liberados de esa carga, también podemos ayudar a los demás, ¿sí? Y bueno, el tercer acuerdo es no haga suposiciones. No haga suposiciones porque a veces también pasa que escuchamos cosas que nos vienen a contar de otros. Y bueno, esas cosas que nos cuentan es porque ellos viven, esas personas viven de eso, de chismes o de crear una cizaña en los demás. Y bueno, pero en realidad el problema es de ellos, no nuestro. ¿Por qué tenemos que nosotros cargarnos de eso? Y bueno, a veces también influenciamos tanto en las personas que también esas personas lo creen. O sea, pues nosotros venimos con una impresión que tenemos de otro y decimos, ay, no, por ejemplo, ¿no? A veces contaba en este libro también de un profesor, de un alumno que hablaba de un profesor, ¿no? Entonces decía, ay, yo no voy a ir a esa clase porque el profesor no se hace explicar, no entiendo nada y al final voy a perder tiempo porque no entiendo nada. ¿Y qué hizo esta persona? Hablaba con sus compañeros y decía, ay, no, viene este profesor que no nos va a enseñar nada, no nos va a servir de nada lo que nos dicen. Y bueno, todos, él era tan influyente en las otras personas que los otros todos creían. ¿Y qué pasaba? Prestaban tanta atención a lo que él les decía de ese profesor que nadie le prestó atención cuando dio la clase y obviamente nadie aprendió. Porque ya tenían ese preconcepto y quizás el profesor era buenísimo, pero el que primero empezó con esa duda y a crear esa incertidumbre entre los demás, ¿qué hizo? Que no lo entendiera nadie. Y bueno, o sea que esas cosas son, también hay que prestarles atención. Entonces nosotros nos tenemos que hacer esas suposiciones. Démosle la oportunidad a la otra persona para que también sea sincero y sea natural y sea auténtico y nosotros también podemos serlo, ¿sí? No creemos un preconcepto de las cosas hasta que no las conozcamos, ¿sí? Bueno, ese era el tercer acuerdo. Y el cuarto es haz siempre lo máximo que puedas. Entonces, siempre da lo mejor de vos, siempre da lo mejor. ¿Por qué? Porque si vos das menos, ya sea en un proyecto personal, ya sea en tu casa, en tu vida, en tus sueños, soñá en grande y hacé todo lo máximo que puedas hasta que estás cansado de hacerlo. ¿Por qué? Porque si hiciste menos y sos consciente de que hiciste menos, te vas a frustrar. Pues decís, ay, no alcancé a hacer todo lo que tenía planeado. Y bueno, claro, evidentemente no vas a tener resultados. Entonces, da lo máximo de vos y soñá en grande, soñá. Soñá que vas a poder llegar a donde vos quieras. Y andá haciendo todo lo máximo posible para lograrlo. Así que esa es la enseñanza que me dejó este libro, que está muy bueno, que son los 4 acuerdos de Miguel Ruiz. Y la verdad que me lo recomendó Alicia y me encantó. Así que léanlo y después me cuentan a ver qué pensaron. También a ver si quizás hay otras cositas que le puedan sacar. Y la verdad que está muy interesante. Así que, bueno, todos estos acuerdos son para que seamos más libres, ¿sí? Y disfrutemos la vida.
Bueno, hasta el próximo. Nos vemos. Chau, chau. Gracias por escucharme.